Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Bien, buenas tardes, Nelly. Bien, vamos a comenzar. Ya tengo abierta la presentación, solo me confirman, por favor, cuando ya la logren ver. Sí, ahorita. Ok, gracias. Bueno, vamos a seguir hablando de intervalos de confianza, pero ahora en algo que vamos a conocer como diferencia. Y vamos a seguir con la de medias y proporciones. Se conocen así como diferencias de medias. En el caso de una diferencia de medias, la idea es que se tienen dos poblaciones distintas. Las dos poblaciones distintas. Una primera población con media 1, se le suele colocar índice para diferenciar las poblaciones. Una primera población con media sub 1, desviación estándar sigma sub 1, y la segunda, pues, con una media sub 2, mu sub 2, y desviación estándar mu sub 2. De cada población se toman muestras y se sigue manejando aquello del índice. Para la muestra de la población 1, n sub 1, la muestra de la población 2, n sub 2. Y lo que vamos a tratar de encontrar es una distribución muestral de diferencias de medias. Repito, una distribución muestral de diferencia de medias. Ok. Permítame un segundito. No, procedo. Sí, quiero estar seguro de eso. Básicamente, lo de la diferencia de medias se suele utilizar, bueno, lo vamos a ilustrar con medias, pero igual es con proporciones. Repito, lo vamos a ilustrar con medias, pero igual es con proporciones, ¿no? Y básicamente, la idea que se persigue acá es comparar los resultados, ¿verdad? Lo que se persigue, repito, es comparar lo de las medias. Comparar lo de las medias. Para ello voy a hacer un pequeño gráfico acá. Tomemos en cuenta que se habla de dos poblaciones. Bueno, en sí la población es única, pero de alguna forma esa población se puede clasificar en dos, separarlas en dos. Y quizás el ejemplo más claro de una población que podemos separarlas en dos, o esa división, verlas como dos poblaciones, son los habitantes de una ciudad. Y podemos distinguir esos habitantes, clasificarlos, dividirlos, como queramos llamarlo, en dos, en hombres y mujeres, de forma tal que una población sea solo lo de referente a hombres y la otra sea referente a mujeres, ¿verdad? Repito, una referente a hombres y otra referente a mujeres, ¿verdad? Ok, voy a tapar todo esto de acá. Básicamente lo que hoy vamos a hacer es ver los métodos o el procedimiento a seguir para esto de diferencias de medias. ¿Verdad? Permítanme cubrir la pantalla, lo que aparece ahí para ilustrar algo. La idea es que hay dos poblaciones. Repito, la población en sí es única, la población en sí es única, pero esa población la podemos clasificar en dos. Entonces, consideremos algo más o menos de la siguiente manera, ¿verdad? Hay una población 1. Coloco acá una población 1. Y hay una segunda población. Bueno, recién mencionábamos el hecho que en sí la población hay una gran población que podemos clasificarla o distinguirla en dos. Distinguirla en dos. E ilustramos el hecho más común, que habláramos de una población de hombres y una población de mujeres. A la larga son personas las que se tienen. Son personas. Entonces, la idea que se busca acá es comparar poblaciones. Repito, la idea que se maneja al trabajar con esto es comparar poblaciones.
¿verdad? Repito, comparar poblaciones. Al comparar poblaciones, básicamente se suele utilizar un criterio que se conoce como tricotomía. Es algo que se suele utilizar mucho allá en matemáticas, sobre todo para definir los intervalos, ¿verdad? Vuelvo a ilustrar esto y de nuevo con políticos. Imaginémonos que son las elecciones en una ciudad, elecciones en una ciudad, o sea, van todos los votantes, pero se quiere saber qué porcentaje votó más por cierto candidato. Me refiero a hombres o mujeres. Entonces, ver la población 1 como que fuesen únicamente hombres, ver la población 2 como que fuesen únicamente las mujeres y comparar lo que se votó por ellos. Podría ser también que comparásemos el porcentaje de enfermos. La idea es comparar una población con otra población, ¿verdad? Y como hemos mencionado previamente, pues si no se pueden accesar a todas las poblaciones, de una población se toma una muestra, de otra población se toma otra muestra, lo que se obtienen en las muestras se comparan. Repito, lo que se obtienen en las muestras se comparan. Y de acuerdo a esa comparación en las muestras, se va a sacar una conclusión de la comparación de la población. No sé si captan la idea al menos de qué es lo que vamos a intentar hacer. Repito, la idea es comparar poblaciones. Algo de la población 1 con algo de la población 2. Lo que se supone es que al no tener acceso a toda la población, se toma una muestra de la población 1, cuando le llamamos población 1 acá, de la población 2, se analizan los de las muestras, se comparan los resultados de la muestra y con lo que se obtiene en ese resultado de la muestra, se saca vamos a tratar de sacar una conclusión del resultado de las poblaciones. Les hacía la consulta que no sé si estamos de acuerdo o seguimos la idea de qué es lo que vamos a realizar acá. Bueno, supongo que sí. Ok, voy a borrar todo esto. Y vamos a hablar de algo. Quizás no lo veamos con el momento, con esto de aquí, pero más adelante espero llegar a eso que vamos a utilizar para comparar. Ok, borro lo que tengo hasta el momento. Existe en matemáticas algo que se conoce como principio de tricotomía. Principio de tricotomía. Principio de tricotomía. Y este principio básicamente lo que busca es comparar números. Este principio, repito, lo que busca es comparar números. Habla de dos números A y B. Se tienen dos números A y B. Un número A y un número B. Y el principio básicamente lo que dice es lo siguiente. A es menor que B. A es igual a B. O en su defecto A es mayor que B. Este es el que se conoce como principio de tricotomía. Y como repito, lo que busca es comparar números. Cuando se va a comparar, se comparan números, generalmente, repito, cuando se comparan números, generalmente la comparación pasa por acá. ¿Cuál es menor? Pueda que sean iguales o pueda que sean mayor. Que un número sea menor que otro, o puede que ambos sean iguales o que ese primer número sea mayor que el segundo. Pasa por eso. Es como que cuando vayamos a comprar algo y generalmente de las cosas iniciales que se utiliza para comparar es el precio. Imaginémonos que vamos a un supermercado y queremos comprar algún producto. Si hay varios
varios modelos, iba a decir, varias marcas de ese producto, pues muchas veces comparamos lo del precio. La comparación pasa por aquí. Es como que tuviésemos más o menos lo siguiente. Imaginémonos los números. Ah, bueno, y el principio indica que solo una de esas condiciones se debe de cumplir. Imaginémonos que los números son 3 y 5. Imaginémonos que los números son 3 y 5. La idea es que solo uno de ellos se debe de cumplir. Básicamente, acá sería que 3 es menor que 5. Tengo un espacio acá. Que 3 es menor que 5, que 3 es igual a 5, o en su defecto, que 3 es mayor que 5. La idea de este principio de tricotomía, repito, es comparar números, ¿verdad? Y solamente una de estas condiciones se debe de cumplir. No dos, ni las tres, solamente una de ellas. Si los números fuesen 3 y 5, una de estas se cumple. 3 es menor que 5. Creo que todos estamos de acuerdo con ello. ¿Sí? Sí. Ok, y podemos escribirlo al revés. O sea, podemos intercambiar el orden de los números. Que escribiésemos algo así, que el primer número es 5 y el segundo número es 3. Básicamente, que 5 es menor que 3, que 5 es igual a 3, o en su defecto, que 5 es mayor que 3. ¿Verdad? Solo uno se cumple. Ya sea que lo escribamos de esta manera o la escribamos de esta manera. Una de las condiciones se debe de cumplir. Esa condición es la que vamos a tratar de buscar, porque vamos a comparar resultados de muestras. Al comparar resultados de muestra, vamos a fijarnos en los números que se obtienen ahí, ¿verdad? Y repito, pasa por el mayor, igual, menor, perdón, el primero, menor, igual o mayor. Ok, lo ilustramos con números. Para esto, para utilizar esto, vamos a hacer algo. Vamos a trasladar el B al otro lado de la igualdad del símbolo. Y en vez de tener A menor que B, vamos a escribirlo así. A menos B menor, no sé si estaremos de acuerdo que acá nos quedaría 0 en el primero de los casos. En vez de escribir esto, si el B lo pasamos al otro lado de la desigualdad, nos quedaría que A menos B es menor que 0. No sé si estamos de acuerdo con ello. Sí. ¿Sí? Y vamos a hacer lo mismo con los demás. O sea, vamos a pasar ese B al otro lado. Acá tendríamos que A menos B es igual a 0. Y en el último de los casos, no me baja esta cosa acá. En el último de los casos, tendríamos que A menos B es mayor que 0. Y esta condición que tenemos acá en verde, la vamos a buscar ahora aquí. Y en lo que nos vamos a fijar va a ser en el signo que tiene. En el signo que se tiene. En el primer caso, bueno, antes de mencionar lo del signo, algo. Y es que aquí ya nos aparecen medias, diferencias. En todos estos nos aparecen diferencias. A menos B, A menos B, A menos B. ¿No? Y lo que nos vamos a percatar es en el signo de esa diferencia. Repito, lo que nos vamos a percatar es en el signo de esa diferencia. Si la diferencia es negativa, voy a colocar una flecha para guiarlos o para ilustrarlo mejor. Acá. Okay. Si la diferencia es negativa, significa que el primer número es el menor. No sé si lo logran ver aquí. La diferencia es negativa, menor que 0. Significa que el primer número es
el menor. ¿Lo logran ver? En este primer caso. Sí. Si la diferencia es cero, significa que los números son iguales. Pero si la diferencia es mayor, significa que el primer número, mayor que cero, positivo, significa que el primer número es el mayor. No sé si lo logran ver. Sí. ¿Sí? Ok, esto es algo que vamos a utilizar. Ok, borro lo de la flecha. Esto es algo que vamos a utilizar. Necesitamos algo adicional. Necesitamos algo adicional y vamos a hacer una mezcla de todo esto de aquí. Pues bien, en intervalos, voy a colocar algunos intervalos y vamos a ver el signo del intervalo. Imaginémonos que tenemos algo así. 2 menor que X. Menor que 8. Tenemos algo así. Y les hago la pregunta, ¿cuál es el signo de X? ¿Cuál es el signo de X? Me refiero si es positivo o es negativo. Positivo. El signo de X. Entonces estamos de acuerdo todos que es positivo. Lo voy a escribir aquí. ¿De acuerdo con ello? Sí. Voy a dejar un pequeño espacio acá. Y si tuviésemos algo así, menos 6, menor que X, menor que menos 2, o menos 3 le voy a colocar. Y al igual que en el caso anterior, les pregunto referente al signo de X. Negativo. Negativo. ¿De acuerdo? Sí. Pero si tuviésemos, voy a colocar algo así, menos 7, voy a colocar menos 4, menor que X, menor que 3. ¿Cuál es el signo de X? Sigo comiéndome la N, como decimos popularmente. Puede ser positivo o negativo. Puede ser positivo o negativo. ¿De acuerdo con lo mencionado? Con lo que menciona su compañera. Sí. Okay. Voy a empezar con este. Es correcto, pero voy a empezar con este. Si X es menos 2, X puede ser menos 2, que esté en el intervalo. Pero este X es negativo. Este X es negativo. ¿Verdad? X puede ser 0. X puede ser 0. Bueno, este se supone que no es negativo ni positivo. Pero X puede ser también positivo, como bien mencionaban. Imaginémonos que X es 1. 1 está en el intervalo. O sea, puede ser positivo. No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado. Sí. Ok, voy con el primero. Voy con el primero. Límite inferior positivo. Límite superior positivo. Eso implica que la variable tiene que ser positiva. Nos vamos a fijar, con lo que vamos a trabajar, nos vamos a fijar, a percatar del signo o los signos del intervalo, de los extremos del intervalo. Si ambos extremos son positivos, como en este primer caso, implica que la variable es positiva. Lo que esté acá adentro es positivo. Repito, si ese primer término, si esos signos son positivos, implica que lo que está aquí entre los signos de desigualdad también es positivo. ¿De acuerdo con esto de manera inicial? Sí. Sí. El segundo caso. El segundo caso. Extremo inferior negativo. Extremo inferior negativo.
extremo inferior negativo. Ambos signos son negativos. Eso implica que la variable es negativa. Bueno, la variable en género femenino negativa. X es negativo. ¿De acuerdo con ello? De acuerdo. Ok. Y el último caso, si cumple un número negativo y otro número positivo. En ese tercer caso, tenemos que un número resulta ser negativo en tanto el otro es positivo. ¿Qué signo tiene la variable? Cualquiera. Puede ser negativo, puede ser 0 o puede ser positivo. ¿De acuerdo con ello? Sí. Okay. Nosotros vamos a encontrar un intervalo de diferencias, algo más o menos así. Ok. Imaginémonos que el intervalo que tenemos es lo siguiente. 5, el intervalo es inventado, pero más para ilustrar qué es lo que vamos a hacer. Vamos a encontrar un intervalo y aquí va a haber una diferencia de la forma A menos B. Ese A puede ser medias o puede ser, proporciones. Si obtenemos algo así, lo que vamos a obtener, lo voy a colocar un poco más grande. Vamos a encontrar algo así, un intervalo de esta forma. Y lo que vamos a tratar de comparar son los números que están adentro. Si A es menor que B, vamos a tratar de comparar. Lo de comparar es esto. Lo de comparar es aquí, lo que estén encerrados. Entonces vamos a encontrar un intervalo y vamos a tratar de comparar. Si A es menor que B, si A es igual a B o si A es mayor que B. ¿Cómo vamos a trabajar? Pues de manera inicial, el primer paso va a ser ver el signo de los extremos. El signo, repito, de los extremos. 5 es positivo, 10 es positivo. De los casos que tenemos aquí, ¿cuál es el que se cumple? Positivo. Estamos de acuerdo. El primero, ¿verdad? Quiere decir que X es lo que está acá adentro. Lo que está adentro es positivo. Repito, lo que está acá adentro es positivo. En el ejemplo, en lo que estamos considerando aquí, lo que está entre comillas adentro es A menos B. ¿Cómo debe de ser A menos B? En vez de X, repito, en vez de X, lo que tenemos entre los signos es A menos B. ¿Cómo debe de ser A menos B entonces? Positivo. Positivo. Si A menos B es positivo, a ver si me funciona esto. Si A menos B es positivo, es este el caso. ¿De acuerdo? A menos B es positivo, es mayor que 0. ¿Qué significa? Que A es mayor que B. La comparación es esto. Esto es lo que vamos a tratar de llegar a encontrar una comparación. Y si decimos comparación es determinar cuál es menor, puede que sean iguales o cuál es mayor. No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado. Sí. ¿Cuál sería la conclusión de este intervalo que encontramos? Perdón, de este intervalo que encontramos. A es mayor que B. ¿De acuerdo con ello? ¿Sí? De acuerdo. Sí. Voy a modificar el intervalo de abajo. Espérame, que no sé qué estoy haciendo acá. Supuestamente quiero modificar esto. El número. Si acá fuese menos 5 y acá menos 1.
Ok. A menos B, ¿qué signo tiene? Negativo. 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 Es este el caso. Es negativo. Lo que está dentro es negativo. Ambos extremos, repito, son negativos. Quiere decir que se cumple esto. A menos B es negativo. ¿Cuál sería nuestra conclusión? La primera. A es menor que B. No sé si estamos de acuerdo con ello. De acuerdo. De acuerdo. Ok. A esto es lo que vamos a llegar. Vamos a encontrar un intervalo. Vamos a ver los extremos del intervalo, no tanto el número, sino el signo. Y dependiendo de ello, vamos a ver ese signo y según el signo, vamos a sacar la conclusión que pasa por aquí. Ok. Y hay algo adicional. Hay algo adicional. Vamos a modificar este de aquí. Y si fuese así, si fuese así, me refiero al intervalo. ¿Qué signo es A menos B? Puede ser cualquiera. Puede ser negativo, puede ser positivo o puede ser cero. ¿De acuerdo con lo mencionado? De acuerdo. Ok. Si nos fijamos bien, cuando era positivo, se tomaba en cuenta este caso. Pero me quiero escribir algo, pero no sé si estoy seleccionando bien. Este caso de acá. Cuando era negativo, este de acá. Y cuando nos den exponentes, signos diferentes, vamos a decir que pueden ser iguales. ¿No? Para considerar las tres opciones posibles en ese principio de tricotomía. Repito, vamos a considerar o mencionar el hecho que pueden ser iguales. No sé si estamos de acuerdo con el procedimiento a seguir. Sí. ¿Sí? Bien. Adelanto entonces, avanzo con esto de acá. Ok. Ok. Vamos a hablar entonces de esa distribución muestral de diferencias de medias, ¿verdad? De diferencias de medias. Y aprovechar de una sola vez, considerar el hecho que se nos pueden presentar cuando las medias sean normal mayor que 30, ¿verdad? Para una diferencia de medias, pues la idea es que encontramos una media muestral. Me voy con este gráfico, creo que tengo un gráfico acá. Mejor con este gráfico. Y voy a cubrir la parte de abajo. Voy a cubrir la parte de abajo, ¿verdad? Pues la idea es que tenemos dos poblaciones, una población 1, población 2, que repito, quizás es la más fácil de identificar eso, de dos poblaciones, hombres y mujeres, ¿no? Que una población sean hombres, que otra población sean mujeres. Bueno, podría ser, si hablamos de enfermedades, que una población sería los que están sanos, no tienen la enfermedad, otra población que tengan la enfermedad, ¿no? ¿Qué vamos a considerar? Pues de manera inicial, si desconocemos la media, porque precisamente es lo que queremos estimar, desconocemos la media de ambas poblaciones. Entonces, la idea es que tomamos una muestra de una población, otra muestra de otra población, y esas muestras las vamos a comparar. En las muestras las vamos a comparar, ¿verdad? Repito, esas muestras las vamos a comparar. Pues bien, muchas veces, ese estimador puntual, que repito, es lo que se obtiene en las muestras, la vamos a poder encontrar con la diferencia de las muestras, ¿verdad? Recordemos que el estimador puntual es aquello que se encuentra en las muestras, aquello que se encuentra en las muestras.
Y esa diferencia que hemos encontrado en la muestra la vamos a suponer que se da también en la población. Repito, vamos a suponerla que se da también en la población, ¿verdad? Eso sería nuestro estimador puntual, ¿verdad? Muy utilizado, pero más utilizado el estimador por intervalos de confianza. Generalmente en la mayoría de textos se suele dar una tabla o expresar en tablas los datos que necesitamos para una población y para la segunda población. Y esta va a ser la fórmula, lo que tenemos básicamente arriba, de la diferencia de medias. Para la diferencia de medias. De nuevo, acá nos aparece un más menos. Cuando consideremos el signo menos, hallamos el límite inferior, me refiero del intervalo. Cuando consideremos el signo más, obtenemos el límite superior o extremo superior de el intervalo, ¿verdad? ¿Qué tenemos acá? Media 1, la media de la muestra 1, menos media de la muestra 2, más menos Z sub C. Este Z sub C es el punto crítico. Es aquel mismo punto crítico que encontrábamos o utilizábamos cuando trabajábamos con intervalos entre comillas de una sola población. La desviación al cuadrado entre el tamaño de la muestra, población 1, varianza población 1 sobre la muestra de la población 1, más la desviación al cuadrado de la población 2 sobre el tamaño de la muestra de la población 2. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Sí. Ok. Encontramos un intervalo. Al restar acá, hallamos un límite inferior. Recordemos, al considerar el signo menos, hallamos un límite inferior. Al considerar el signo más, hallamos el límite superior del intervalo. Pues, generalmente vamos a encontrar un intervalo de esta forma. Un intervalo de esta forma. Un número aquí, entre comillas, otro número acá. ¿Cómo vamos a determinar lo de la comparación? Pues con lo que mencionábamos previamente. Comparamos los signos extremos. Si este es negativo y este es negativo, es decir, lo que está acá adentro es negativo, no sé, estaremos de acuerdo que el primero tiene que ser menor. Era aquello que mencionábamos del principio de tricotomía. No sé si está. Bueno, quizás aquí ya no se vea tanto, pero era aquello que mencionábamos. Si esto es negativo, significa que el primero es menor. Aquello que mencionábamos, ilustrábamos con A y B, con aquellos intervalos que consideramos recién. Licenciado, el A y B en este caso sería la media 1 y la media 2. No, son los extremos del intervalo. Me voy a adelantar a un ejemplo mejor. El ejemplo lo vemos con detalle más adelante, pero algo más o menos así, miren. Vamos a hallar un intervalo como este. Okay. Voy a tapar todo porque realmente lo vamos a considerar más adelante. Okay. Vamos a encontrar un intervalo como este de aquí. Es decir, un número menor que la media, menor que la diferencia, menor que otro. ¿En qué nos vamos a fijar? En los signos que se tienen. Pero vamos a hallar un intervalo. Es como que A fuese este y B fuese este de acá. Si este número es positivo y este es positivo, ¿cómo tiene que ser lo que está acá adentro? Positivo. Positivo. En eso nos vamos a fijar. Y si es positivo, bueno, lo voy a mostrar acá. Y si es positivo, a ver si avanza esto. Ah, creo que está cubierto también. Creo que sí lo tapé. Y si es positivo, bueno, lo voy a mostrar entonces porque quiero mostrarlo. Si es positivo significa que el primero es mayor. No sé si lo logra ver.
Sí, Lee. Ok, Sí. ok. Me voy a avanzar a los ejemplos que tengo acá, aunque lo vemos con detalle más adelante. Vamos a encontrar algo así. A encontrar algo así. Un número aquí, otro número acá. ¿En qué nos vamos a percatar o en qué nos vamos a fijar? En los signos. En los signos. No tanto en el número, sino en los signos. El primer término acá es negativo. No sé si lo logran ver. Negativo. Este es positivo. En este caso, no podemos decir cuál es menor o cuál es mayor. No sé si estamos de acuerdo. Era aquel criterio que le mencionábamos también, donde hay un extremo negativo y otro positivo. Sí, Lee. Sí. Okay. En eso es que nos vamos a fijar. Okay, vuelvo entonces. Estos ejemplos los vemos con detalle a medida que avancemos. Entonces, la idea acá es que vamos a encontrar un intervalo así, un intervalo así, un intervalo así, y nos vamos a percatar en el signo o los signos A y B. Entonces, de manera inicial, voy a tapar esta parte de aquí también. Si los dos números son negativos, ¿cómo debe de ser lo de adentro? Lo de adentro es la media 1 menos la media 2. ¿Cómo debe de ser? Negativo. ¿De acuerdo con eso? ¿Sí? Si es negativo, significa que el primero debe de ser menor. No sé si estamos de acuerdo. ¿O todavía no? Sí, Lee. Con esto sí estamos de acuerdo, que si este es negativo y este es negativo, lo de acá adentro debe de ser negativo, ¿verdad? Eso implica que el primero debe de ser el menor. Es como que pasáramos la media 2 al otro lado de la desigualdad. ¿De acuerdo con ello? Sí. Ok, muevo este de acá para mostrar la segunda opción. Si ambos extremos son positivos, ¿cómo debe de ser lo que está acá adentro? Positivo. Es como que pasáramos la media 2 al otro lado de la desigualdad, quedándonos entonces esto, que la media 1 tiene que ser mayor, es decir, el primer número tiene que ser mayor. No sé si estamos de acuerdo. Sí, Lee. Sí. Y el otro caso es cuando los extremos tengan signos diferentes. Los extremos tengan signos diferentes. Entonces, generalmente, esta es una de las interpretaciones que se le suele dar. No se puede concluir que hay diferencia. Y la otra interpretación es asumir que pueden ser iguales, no que son, que pueden ser iguales. ¿En qué nos vamos a percatar? De nuevo, en los signos de los extremos. No sé si estamos de acuerdo con ello. El silencio me dice que no. Lee, en lo último que dijo de que pueden ser iguales sería lo de igual a 0. Sí, generalmente se dice que no se puede concluir que hay diferencia. O sea, la idea es que hay diferencia. Voy a escribir algo acá. O sea, si A, pero me quiero cambiar el color. Si A es menor que B, eso implica que son diferentes. Si A es mayor que B, implica que son diferentes.
Entonces, si nos fijamos bien ahí, que no se puede concluir que hay diferencia. Entonces, generalmente lo que se asume acá es la igualdad. No sé si lo identifica de esta manera. Sí, ahora sí. Sí. Ok. No sé si habrá alguna pregunta. Ok, permítame, voy a abrir otro archivo. Quiero dejar solo los ejemplos para mañana mejor. Voy a buscar el archivo aquel de las fórmulas, permítanme. Voy a borrar esto. Porque tengo aquí clases. Ok. Bueno, esta es la de fórmulas que mirábamos previamente, ¿verdad? Ok. No sé si recordarán que para la media, en una población, acá ya hablamos de una población, teníamos 3 fórmulas posibles. Esas fórmulas iban a depender si conocemos o no las desviaciones. Si era conocida, utilizábamos la normal, es para hallar el punto crítico. Si era desconocida, utilizamos la normal para hallar el punto crítico. Y la desviación poblacional la sustituimos por lo de la muestra. Y si es desconocida, media, muestra menor que 30, decíamos que íbamos a utilizar la T de Student. No sé si lo recuerdan. Sí. Es lo que hemos visto previamente. Sí. Pues bien, cuando se habla de 2 poblaciones, se tiene, en el caso de la diferencia de medias, 3 fórmulas también, 3 fórmulas. Y esas fórmulas van a depender si conocemos o no las desviaciones. Allá solo era una, ahora acá hablamos de 2 poblaciones. Básicamente, si conocemos las desviaciones, utilizamos la distribución normal para hallar el punto crítico. Y esta es la fórmula. Si las desviaciones son desconocidas, repito, si las desviaciones son desconocidas y las muestras mayores que 30, utilizamos la normal. Y esta es la fórmula. La idea, eso de utilizar la normal, es hallar el punto crítico. Hallar ese punto crítico. Y acá las desviaciones poblacionales las sustituimos por las muestrales. Y en el caso de que sean desconocidas las desviaciones y la muestra menor que 30, vamos a utilizar una nueva o una distribución que hemos mencionado previamente, que era la T de Student. Es para hallar el punto crítico. No sé si recuerdan eso de las que habían 3 fórmulas posibles y dependiendo de qué conocíamos, así eran las fórmulas que íbamos a utilizar previo a hallar el punto crítico. No sé si estamos de acuerdo con ello. ¿Sí? Sí. Bien, nos quedamos por acá. Mañana vemos ejemplos de los 2 primeros casos cuando se usa la normal, ¿verdad? Y si nos da tiempo, pues miraríamos lo de la distribución T porque se asume algo adicional, ¿verdad? Pero básicamente es comparar algo de 2 poblaciones, ¿verdad? Como les menciono, la población en general es única, pero de alguna u otra forma se puede dividir en 2 y se comparan esas 2 divisiones. Mencioné el caso de los políticos, ¿no? Pero puede ser el caso de medias, ¿no? Puede ser casos de medias, de enfermedades, que una población sea personas sanas, otra sea personas enfermas, ¿no? Es una sola población, que esa población la dividimos en 2 y queremos comparar los resultados entre esas 2 divisiones, ¿verdad? Y el procedimiento pues pasa por hallar el intervalo, las fórmulas que mirábamos, bueno, miramos así muy superficialmente, comparar, encontrar el intervalo, fijarse en los signos
de los extremos del intervalo. Y dependiendo de si son positivos, si son negativos o si son diferentes, sacar la conclusión. La conclusión pasa en ver cuál es mayor, puede que sean iguales, o encontrar el menor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Si no tienen preguntas, jóvenes, yo los espero mañana, viendo ejemplos sobre esto que consideramos ahorita, ¿verdad? Pasen feliz tarde. Cuídense. Gracias, Lee. Buenas tardes, jóvenes.